Entonces, la continuidad de servicio hace referencia a qué tan rápido tú vas y puedes, ante una falla, reaccionar y nuevamente volver a reponer el servicio de tu maquinaria. Entonces, por eso es que surge esta necesidad de estandarizar y normalizar los tableros, las instalaciones y los tableros, ya que tienen que ser diseños según norma, según el fabricante y la normativa, que va a armonizar, como les digo, la 61439, la IEC 61439 es la que armoniza los CCMs. Los ensayos tipo, ¿ya? Que pueden ser ensayos eh, para capacidad de cortocircuito, ¿ya? Que eso generalmente va a hacer referencia a qué tan robusto es los componentes, los accesorios que tú estás utilizando. También puede ser al montaje y ensayos de rutina a través del tablerista, pruebas que se le hace, pruebas de aislación, pruebas de esfuerzo mecánico, todas esas pruebas están también contempladas en esta normativa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hablamos de la, como les decía, de la 61439, que es la norma de construcción de los tableros eléctricos. Inclusive, cualquier tablero que tú implementes, que tú desarrolles, que tú fabriques, podría estar normado bajo esta norma. Es una norma, las normas, los que han tenido acceso, han tenido experiencia de revisar las normativas generalmente vienen escritas de manera literal lo que tú tienes que hacer. Y hay poco uso de diagramas o dibujos. Entonces, muchas veces las normas tú las vas a encontrar en el idioma original, que casi siempre están en inglés o en francés algunas, ¿no? Entonces, eso les hace un poco dificultoso a las personas seguir eso. Yo les voy a mostrar unas recomendaciones para los escenarios de estas normativas. La 60947 es una norma constructiva para los aparatos de protección. La 6364 es legislación y normas de instalación. ¿Ya? Son tres normas que yo les recomiendo para que cuando quieran desarrollar o hacer implementación cableado de CCMs o de tableros puedan seguir estas tres normas. El campo de aplicación para la 6439, esta norma se aplica a los tableros de baja tensión del tipo seriado, o sea, de tableros que vas a fabricarlos de manera continua y derivados de serie, cuya tensión de servicio no supere los 1000 voltios a 1000 Hz o 1500 voltios de corriente continua, que ya les había explicado. El objetivo de esta norma es el de formular las definiciones y las condiciones de empleo, las disposiciones constructivas, las características técnicas y los ensayos para los tableros eléctricos de baja tensión. La norma IEC garantiza el nivel mínimo de seguridad para bienes y personas, establece las normas a cumplir para los aparatos de baja tensión, define las condiciones de uso, las características constructivas y los requisitos para los ensayos. Ya voy adelantando un poco más rápido. La estructura facilita mucho más la conformación del tablero, es decir, estos tableros son tableros que están normalizados y estructurados de tal manera que va a ser más fácil la construcción y también la reparación, el conexionado, también tener acceso a la comunicación, a las unidades de salida, unidades de llegada. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle. Cada vez que hablamos de compartimentación, hablamos ya de cómo segregar los elementos. Es decir, aquí, como pueden ver, es como si fueran gavetas o pequeños espacios claro, como si fueran gavetas para cada arranque de motor. Esa ya es una segregación, una compartimentación, ya que es esencial para garantizar la máxima protección de la instalación y del personal que realice cualquier trabajo en el cuadro de distribución. Combinada con la protección habitual, pantallas de protección de terminales, conexiones de fábrica, la compartimentación impide cualquier contacto directo con partes activas. ¿Ya? Les voy a explicar cada una de las compartimentaciones. Existen todas estas formas de compartimentación, desde la forma 1, la forma 2A, 2B, la 3A, 3B, 4A, 4B. Les voy a explicar su aplicación y sus características de cada una de estas compartimentaciones. La forma 1 va a ser el tablero estándar. En la compartimentación de forma 1, tú vas a tener en el mismo espacio o en el mismo tablero, en el mismo gabinete, vas a tener tus barras. O sea, las barras es algo fundamental. Cuando tú tienes un interruptor, por ejemplo acá, va a ser un interruptor que no puedes llegar a ser de 100 amperios, 250 amperios. Vas a utilizar una barra posiblemente de 3 cuartos por un cuarto, por decirlo así, donde va a manejar hasta 600 amperios, 400 amperios. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, los poderes de corte que van a manejar ahí no van a superar los 25 kiloamperios de poder de corte, o sea, los 25.000 amperios.
Es decir, a ver, para explicarme un poco mejor lo que es el poder de corte, para ver, para que me entiendan con las palabras más simples que puedo lograr, el poder de corte es la capacidad de la instalación de poder generar cortocircuitos, ¿ya? Es decir, este cable, si este cable es de una sección delgada, entonces no va a poder entregar una capacidad de cortocircuito demasiado grande. Pero si el cable es mucho más grueso, por decir que normalmente cuando haces una instalación eléctrica, tú tienes tu tablero de distribución y vas a tener subtableros de subdistribución a lo largo de toda tu planta, o de tu instalación, de tu construcción, de tu edificio, qué sé yo. Entonces, si tienes una distancia muy larga, por decir 100 metros de un tablero a otro tablero, lo que normalmente sucede es que hay una caída de tensión y para evitar la caída de tensión lo que se hace es aumentar la sección del conductor, o sea, el conductor es el más grueso. Al aumentar la sección del conductor también tú aumentas la capacidad del cortocircuito, porque a través de ese conductor puede fluir más corriente de cortocircuito que si fuera un conductor más delgado. ¿Ya? Entonces, las barras también, si van a conducir más corriente, por ende, van a poder conducir, por ende, por consecuencia, una corriente de cortocircuito mucho más elevada. Ya un tablero así de estas características de no mucha corriente no va a tener un poder de cortocircuito demasiado alto. Entonces, fíjate que aquí está utilizando para arrancar motores, ya está utilizando estos de acá que son, ¿qué son estos? Son MCBs. Los MCBs son mini circuit breakers. Ahora que voy a escribir en pantalla, que es un MCB. MCB es un mini circuit breaker, que en español sería un interruptor, un mini circuit breaker, un interruptor, básicamente circuit breaker podría traducirse como interruptor en español, un interruptor miniatura, ¿ya? Que normalmente lo conocemos como termomagnético. Esto es un termomagnético. Para arrancar motores no es lo ideal, no es lo ideal. De todas maneras, existen termomagnéticos que sí me sirven para arrancar cargas inductivas, ¿ya? No sé si alguien ha escuchado acerca de esto. Aquí les voy a mostrar curva C, B y T. Es- Aquí se ve mejor. Por ejemplo, existen los termomagnéticos. Bueno, aquí está muy chiquitito. No, fíjense, estas son las curvas de los termomagnéticos. El termomagnético estándar, el que se distribuye de manera comercial en casi todas las partes del mundo, es el termomagnético curva C. Este termomagnético curva C va a tener una zona de disparo, ¿ya? Si se dan cuenta, el B está más cerca de, o sea, tiene corrientes más bajas, de capacidades más bajas, y el curva D tiene corrientes de capacidades más altas. ¿Ya? Fíjate que hasta 10 veces la corriente nominal. ¿Esto es para qué? Aquí vamos a hacer uso del... Voy a hacer una captura de pantalla de acá. Vamos a hacer la simulación de un arranque de motor. Un arranque de motor va a tener una corriente de arranque alta y luego va a ir bajando su corriente de arranque, va a tener un fenómeno transitorio y luego se va a estabilizar a la corriente nominal, ¿no? Si su corriente nominal es por decir 2.5 amperios acá, entonces se va a estabilizar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tú pones termomagnéticos? Si pones un termomagnético estándar curva C, si pones un curva C, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Aquí está la curva C. Entonces puede ser que tu motor llegue a saltar. ¿Te das cuenta? Puede ser que el motor llegue a saltar.
Si el motor salta en este escenario, en este pico de corriente al momento de arrancar tu motor o tu carga inductiva, porque no solo los motores son los que tienen estos picos de arranque, también las bobinas, los, por ejemplo, las bobinas de disparo de un interruptor van a tener este fenómeno de pico de arranque. Entonces, eso hay que tener cuidado. Parece la protección de este tipo de circuitos de bobinas, que son cargas inductivas, se debería utilizar termomagnéticos curva D, porque en la zona térmica está estándar, digamos, ¿no? Es de acuerdo a la corriente que tú eliges, pero en la zona magnética, para la espera de la estabilización de una señal de pico de arranque inductivo, entonces es mucho más elevado, ¿ya? Entonces, el curva D es el que debería utilizarse para el arranque de cargas inductivas, ya sea motores, puede ser, o sea, puede ser motores, o también de bobinas de disparo. ¿Para qué se utilizan las curva B, los curva B? Se utiliza los curva B cuando tú tienes cargas resistivas. Las cargas resistivas no tienen picos de arranque. Si esta es la corriente nominal de una carga resistiva, lo que va a tener es una pequeña variación y listo, se estabiliza, nada más. O sea, no tiene un pico de arranque como tal. O sea, tiene una pequeña variación en la corriente por, por el fenómeno, digamos, es un fenómeno transitorio de, de conmutación en realidad, ¿no? Que cuando conmuta y se energiza, pasa eso, ¿no? Pero no es que hay un pico de corriente así elevado que tiene que vencer una magnetización muy alta. Entonces, estos curva B se utilizan para la protección de resistencia. Curva C se utilizan para distribución estándar, para la protección de cables y cargas estándar. Y la curva D para cargas inductivas. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda de esto? Es algo que digamos complementario que estoy viendo lo que son CCMs, que viendo este tipo de tableros me surge esa consulta, esa duda, ¿no? Me surge esa necesidad de contarles y comentarles. ¿Hay alguien que tiene alguna consulta, alguna experiencia acerca de lo que acabo de hablar? No sé que todos en su casa conocen los termomagnéticos y alguna vez han tenido que tener esa necesidad o esa, o han visto instalados termomagnéticos y han visto de que saltaba, y lo que han hecho es simplemente ir y cambiar el termomagnético por uno más grande para que deje de saltar. Sin embargo, el tipo de carga de repente es a lo que haya que analizar. Bueno, entonces, esta es la forma de compartimentación, forma uno, donde obviamente por la misma norma te lo dice, tienes que aislar siempre el contacto de las barras. Hay algo que es bien importante. A ver, les voy a mostrar acá también voy a hacer uso del buscador acá. Y voy a poner un IC60. Algo que es bien importante es que toda la construcción de los dispositivos para, están pensados para evitar el contacto accidental de las personas. Fíjate, aquí entra un cable, que generalmente el cable tú lo tienes que armar con aislante tipo aislante de terminal, ¿no? O sea, es el cable de cobre, le pones un capuchón y el capuchón va a entrar acá y lo tienes que atornillar. Entonces, si tú quieres introducir tu dedo por aquí arriba, no deberías poder tocar el cobre. El tornillo de acá está con energía. Entonces, si tú quieres meter tu dedo al tornillo, no deberías poder, a no ser que tus dedos sean muy delgados o un niño sea el que meta, ¿no? Un niño sí podría llegar a meter su dedo muy delgado, pero el dedo de un adulto no es capaz de ingresar y tocar la parte metálica, ¿ya? Entonces, todo eso está pensado justamente para aislar las partes vivas de todos los componentes y de la misma manera hay que cuidar el aislamiento de las partes vivas de las barras y el resto de instalaciones. ¿Ya? Eso es muy importante, el aislamiento. Por ejemplo, aquí hay algo que llama la atención. Este es un breaker o un MCCB. ¿Ya? El MCCB, ¿qué es? MCCB, ¿qué es? Está en inglés. Es Molded Case Circuit Breaker. Es interruptor de caja moldeada. ¿Ya? Estos son breakers o interruptores de caja moldeada. Casi siempre todas las marcas los venden con los tornillos más expuestos, donde sí es posible que la persona vaya y pueda meter su dedo en esos interruptores grandes. Obviamente no lo hacen, pero sí existe la posibilidad. Hay unos accesorios
que te los venden por separado, que son unas cajas que aíslan completamente el acceso a estos. Esas cajas me van a servir para armonizar y cumplir con la normativa 61439. Entonces, estos accesorios también son importantes, ¿ya? ¿Qué más acerca de la forma uno? Todos conocemos esto, este tipo de tableros es muy sencillo. Vamos a tener un breaker, unas barras de distribución. Las barras de distribución van a energizar a las protecciones a los contactores a las borneras y de las borneras a los motores. En esencia, eso ya lo conocemos, es fácil de identificar. Es eso. Aquí tienes los botones para marcha, paro y el piloto de funcionamiento, ¿no? Eso es lo esencial para el arranque de un motor. Entonces, es una compartimentación forma uno. ¿Ya? Una compartimentación más específica. Ya estamos hablando aquí de la compartimentación forma 2B. Ya, fíjense, aquí tenemos un ACB o un ACB. Un ACB. ¿Hay alguien que sepa qué es un ACB? Un Air Circuit Breaker. Air Circuit Breaker, que en español no se lo conoce como interruptor de aire, se lo conoce con otro nombre. No sé si hay alguien que conozca, hay alguien que quiera comentar en el chat. Este tipo de interruptores, ¿ya? Se los denomina interruptor de bastidor abierto. Muchas gracias, Johnny. Fíjate, les voy a mostrar acá un interruptor de bastidor abierto. Estos de acá son interruptores de bastidor abierto, ¿ya? ¿Por qué se diferencian de un interruptor de caja moldeada estándar? Aquí se lo ve mejor. Porque van a tener básicamente, en esencia, están abiertos. eh, si tú destapas, aquí hay unas cámaras, ¿ya? Que tienen una especie de filtros mecánicos, pero los contactos de fuerza están en estas cámaras. Tú destapas estas tapas de las cámaras y ahí puedes ver los contactos de fuerza. Entonces, como su nombre lo dice, su bastidor es abierto, es decir, que ante un cortocircuito se generan gases y se generan arcos eléctricos. Al generarse el arco eléctrico, en realidad se pueden llegar a generar gases de acuerdo al ambiente explosivo que tenga en donde esté el interruptor. Entonces, todo eso, o sea, los gases o un cortocircuito, se libera a través de estas cámaras y pasa por estos filtros, ¿no? Porque son unas tapas tipo filtro, ¿no? Eh, este de acá es uno que es extraíble, es decir, por detrás está firmemente asegurado a las barras de cobre, a las barras de distribución, y te puedes sacar el interruptor para cambiarlo por otro en caso de que se dañe o en caso de que necesitas hacerle mantenimiento. Este de acá es de características extraíbles, pero existen también los que son de características fijas, o sea que es fijo. Por ejemplo, este de acá es fijo, no, este es extraíble. Es prácticamente lo mismo, solo que la única diferencia es de que no tiene un bastidor a través del cual tú lo extraes. Aquí está, este es fijo, este es fijo, ¿no? Entonces se lo atornilla directamente a la estructura y está firmemente asegurado a las barras de distribución. Este es un bastidor, un breaker, un ACB, un Air Circuit Breaker o breaker de bastidor abierto, que es fijo, de características fijas. ¿Ya? Entonces, este es el ACB, que generalmente los Air Circuit Breakers de ingreso, o sea, el ingreso del tablero, generalmente deberían ser de tipo bastidor abierto. ¿Por qué? Porque son los que mayor capacidad de cortocircuito van a tener que cortar, ¿ya? Es decir, si es que hay un cortocircuito aquí en la barra, que eso sucede, o sea, yo he visto casos muy interesantes, muy, diría hasta graciosos, donde animales hacen cortocircuito acá. Pero el problema de un animal es que un animal va a hacer cortocircuito a través de la resistencia de su cuerpo quemado, porque una vez si es que un animal va y se para sobre el fase y fase, ¿qué es lo que hace? Empieza a electrocutarse, ¿no? Entonces la corriente que va a pasar por ahí
no va a superar los 10, 20 amperios. Y normalmente los breakers de bastidor abierto, los interruptores de bastidor abierto van a estar en el orden de los 1000 amperios, digamos 2000, 3000 amperios, imagínense, 3000 amperios. Y el animal está conduciendo a través de su cuerpo carbonizándose, solamente está conduciendo 20, 30 amperios. Entonces el interruptor no lo va a detectar, no va a saltar el interruptor. Simplemente se va a calentar el animal hasta que, o sea, se va a volver como una resistencia, ¿no? Por donde estaría pasando la corriente. Pero si el animal llega a hacer contacto con su cuerpo mojado entre una barra y tierra, ahí sí se puede generar un cortocircuito a través del agua de su cuerpo mojado. Entonces se pueden llegar a generar cortocircuitos muy elevados. El orden de los cortocircuitos para o sea, normalmente los cortocircuitos, los niveles de cortocircuito en las barras de este tipo de tableros grandes es de 50 kiloamperes, o sea, 50.000 amperios. Ser más, obviamente, porque si se sobredimensiona las barras o es mucho más grande, va a llegar a ser 70 kiloamperes en algunas instalaciones. Ya hablando de 100 kiloamperes, estamos hablando de instalaciones demasiado grandes, demasiado robustas y con sobredimensionadas. Pero normalmente es 50 kiloamperes, ¿ya? Para cuando ya hay un interruptor de bastidor abierto. Entonces, aquí tú ves la necesidad de proteger ya tanto al operador como a la instalación, el resto de la instalación, las barras. O sea, las barras tienen que estar aisladas del resto de los componentes. Si es que hay un cortocircuito en el cable, si es que hay un cortocircuito aquí en este cable hace un cortocircuito, el que va a interrumpir el cortocircuito va a ser este dispositivo, este componente, este breaker de caja moldeada, este MCCB. Entonces, el MCCB, lo que pasa con el MCCB normalmente es de que llega a cortar la corriente, pero si el cortocircuito es muy elevado o supera su capacidad, es decir, si es que ha sido mal dimensionado y el CCM tenía que ser de 50 kiloamperes, pero los componentes son de 25 kiloamperes, entonces ante un cortocircuito, este componente puede llegar a destrozarse, ¿no? Porque no es lo suficientemente robusto, no tiene las características mecánicas y eléctricas para cortar el cortocircuito que se puede llegar a generar, o sea, porque se puede llegar a generar esos cortocircuitos porque la instalación tiene esa capacidad, pero el breaker, si no tiene la capacidad de abrir un cortocircuito tan elevado, entonces se puede destruir, y al destruir se puede llegar a explotar el interruptor, no sé, incluso a prenderse fuego y dañar a todos los componentes alrededor, que es lo que han de haber muchos, ¿no? Hay imágenes en internet donde se ven cortocircuitos de elementos de protecciones, donde se ve así, de esa manera. Ya, entonces la forma 2B lo que hace básicamente es aislar a los componentes de protecciones, aislarla de las barras. Las barras quedan completamente independientes y aisladas. En la forma 2B también quedan aisladas, o sea, quedan en un compartimiento separado las conexiones de salida a los elementos, ya sea al cable de distribución a otro tablero, o sea al cable de distribución a un motor, entonces quedan aislados, digamos, ¿no? Tiene un compartimiento especial. A ver, aquí tengo un ejemplo, no, esto ya es 3D. Eh, a ver, básicamente es un espacio, digamos, en tu mismo tablero donde está delimitado, pero no necesariamente tiene que ser una columna más o un compartimiento adicional, ¿ya? Pero quedan aisladas. ¿Ya? De tal manera que la barra es la que la más importante, tiene que quedar aislada y no accesible ni al operador, ni ante un cortocircuito llegar a dañar a las partes de protecciones. Esta ya es una compartimentación 3B. Esta sí ya tiene las barras completamente aisladas y tiene las borneras con un compartimiento dedicado. La separación de los juegos de barras de las unidades funcionales y separación de todas las unidades funcionales entre sí, ¿no? Es decir, además de la 2B, en la 2B los breakers están en un solo espacio, pero pero en la 3B, fíjate, cada compartimiento es independiente. Esto de acá es solamente para el arranque de un motor. Esto de acá es para el arranque de otro motor.
Esto de aquí es para el arranque de otro motor. Ya, además de que esta compartimentación, además de ser 3B, o sea que cada cubical tiene su espacio para su unidad funcional, además de eso tiene una capacidad de que es extraíble, o sea, el cubical, tú puedes agarrarlo y extraerlo, traer un cubical de repuesto y conectarlo directamente. Entonces, por detrás se conecta a las barras a través de unos tipo ganchos, ¿no? Ahí está la barra, se engancha ahí con la barra. ¿Ya? Entonces, esta es una característica también que a partir de la forma 3B ya tú puedes tener la compartimentación extraíble. La separación de los terminales para conductores externos de las unidades funcionales, pero no entre sí, ¿no? Es decir, fíjate, aquí tienes un cubical para todas las salidas, ¿no? O sea, no tienes, o sea, no está separado, digamos, la salida de este motor está junto con todas las salidas, ¿no? Porque aquí tienes el menor riesgo de explosión que dentro del compartimiento, básicamente. Protección contra partes activas, es decir, todo el componente, todos los componentes, todos los breakers, todas las cajas están completamente aisladas. Si tú destapas la tapa, tú no deberías tener acceso con tus dedos a ninguna parte donde esté energizado. Reducción del riesgo de fallos entre las unidades funcionales, la propagación de arcos eléctricos, ¿no? Entonces se reduce ese impacto que pueda tener un arco eléctrico ante un cortocircuito y el daño que pueda provocar. ¿No? Tenemos la compartimentación 4A, que es similar a la 3B, pero eh, las borneras están dedicadas, ¿no? Están ahí dedicadas para cada compartimiento. Y tenemos la 4B, que es la más completa. Ahí prácticamente están aisladas las barras, están aisladas las unidades funcionales o los elementos. Eso digo unidades funcionales, eso es lo que no he explicado. Cuando digo unidades funcionales, puede ser que sea un solo breaker o que pueda ser los componentes, todos los componentes eléctricos para el arranque y monitoreo de un motor. Para un motor tú necesitas sí o sí protección, contactor y su señalización, digamos, ¿no? Sus pilotos de encendido, para como se ve acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes, este de aquí es un breaker para encender y apagar el guardamotor o el elemento de protección ahí del circuito. Tienes toda su señalización de motor en funcionamiento, motor apagado, motor en falla, etcétera. Tienes corriente, voltaje y aquí tienes una parada de emergencia más. Entonces, para un solo motor tienes todos esos elementos. Entonces, ahí están segregados. No, los terminales para los conductores externos no están en el mismo compartimiento que la unidad funcional correspondiente, sino en espacios o compartimientos individuales separados y cerrados. ¿Ya? Estos, además de, aquí está, fíjate, aquí tienes una columna dedicada solamente para tus salidas de cable, pero adicionalmente tienes estas cajas, aquí se ve unas cajas de color verde, ¿no? Están dibujadas así, tienen unas cajas donde tú abres la caja, metes el cable, conectas a los terminales y cierras la caja, no por un propósito hermético, sino por un propósito de que como ahí haces una conexión del terminal con una barra, y si tú no apretas bien ese terminal, al fluir la corriente va a empezar a calentarse y por ende va a empezar a derretirse el aislante, el mismo perno a veces se pone como si fuera un LED, ¿no? Y se prende como si fuera un foco y se pone rojo vivo y puede provocar un cortocircuito, un arco o hasta un incendio si no está bien apretado. Entonces, es otro punto de falla este. Entonces, en la compartimentación forma 4B, que es la más completa de las compartimentaciones, ese punto de unión también llega a ser completamente aislado, ¿no? Del resto de la instalación. No, fíjate, aquí están las barras, aquí arriba están las barras, están completamente aisladas con estas tapas, están completamente aisladas. Esta tapa de acá también aísla las barras que están en disposición vertical. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quisiera compartir algo de información? Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Sí, adelante. Eh, para probar la funcionalidad tal vez de algún breaker
pudiese haber la duda o susceptibilidad de que tuviera algún defecto, ¿no? ¿Hay algún equipo para probar la funcionalidad de estos tipos de breaker que conozca usted en el mercado o que se adopte para este tipo de pruebas, ¿no? Sí, claro que sí. Este modelo de interruptor, por ejemplo, el NW, los interruptores de bastidor abierto, en Schneider hay un modelo que es el NW. Estos tienen aquí un pequeño puerto de comunicación, de aquí es un puerto de comunicación que sirve para la inyección de corriente secundaria. Tanto en media tensión como en alta tensión hay una técnica que son las pruebas de interruptores a través de inyecciones de corrientes primarias y secundarias. Eso les voy a explicar a ver un poquito. Las corrientes primarias que fluyen a través de un interruptor de alta tensión, estamos hablando de corrientes en alta tensión, estamos hablando de corrientes que tú no puedes llegar a generar con una maleta de pruebas, ¿no? En un laboratorio para probar tu interruptor. Entonces, hacer en alta tensión corrientes de prueba no, o sea, sí se puede, sí existen laboratorios a nivel mundial, pero no es lo más común. En cambio, en media tensión sí, sí existe la posibilidad de hacer inyecciones primarias. Sí se puede hacer inyección de corrientes, de inyección primaria en corriente DC y hacer fluir a través del interruptor una corriente primaria con el ánimo de probar el interruptor, como tú me dices, ¿no? O sea, todos los interruptores van a tener una curva, van a tener una curva de protección. Entonces, si tú haces fluir una corriente durante un tiempo, según su curva, debería saltar a los 3, 4, 5 segundos o 10 segundos, digamos, ¿no? De acuerdo a cómo es su curva. O sea, por ejemplo, si tu interruptor es de 100 amperios, no quiere decir que tú le mandes 105 amperios y va a saltar inmediatamente. No, no es así, ¿no? Porque hay una curva. Entonces, si tú le mandas 120 amperios y después de, no sé, 10 segundos, recién va a saltar porque va a obedecer a lo que es el comportamiento de la curva. Entonces, la inyección primaria va a inyectar corriente primaria directamente a través de los polos de potencia del interruptor, ¿ya? Eso en media tensión. Esos mismos equipos también podrías usar para hacer las pruebas de tus interruptores. O sea, los equipos que se utilizan para las pruebas de interruptores de media tensión, podrías usar. Obviamente es un caso más, o sea, son maletas de costo elevado. Estamos hablando, no sé, unas $70,000 vale una maleta Omicron CPC-100. Pero existen empresas que hacen servicio para hacer pruebas de los interruptores. Esa es una alternativa que tuvieras. O sea, puedes contratar una empresa que vaya y te haga las pruebas de tu interruptor con inyección primaria de corriente. Entonces ahí vas a probar y tu interruptor, de acuerdo a cómo es el comportamiento de su curva, va a abrir cuando tenga que abrir, ¿no? Entonces ahí se verifica y si se cumple eso. Para el caso de específicamente de los interruptores de Schneider, nosotros tenemos la maleta de pruebas para la inyección secundaria. A ver, volviendo un cachito, recapitulando lo de la que es la inyección primaria, la otra opción es la inyección secundaria. Para las pruebas de media tensión, tienes la opción de no inyectar directamente a través de los polos de potencia del interruptor, sino puedes, en media tensión se utiliza CTs, ¿no? Se utilizan CTs que van ahí está el cable, entonces se utiliza un CT que generalmente es toroidal, ¿no? Entonces el CT básicamente va a sensar la corriente de manera magnética, o sea, el campo magnético de la corriente y de esa manera va a generar corrientes más pequeñas, que están de 0 a 1 amperios o de 0 a 5 amperios. Entonces esas corrientes van a llegar hasta el relé de protección, ¿no? Entonces tú ahí aprobarías el relé de protección solamente, o sea, la parte electrónica de la que monitorea y protege o manda a disparar al interruptor. Entonces la inyección secundaria está ahí. Por ejemplo, la maleta Omicron CMC, ¿cómo es la 356 si no estoy mal, o la 256 creo que es la maleta que es de inyección secundaria. Entonces ahí, en vez de, lo desconectas el CT, desconectas el CT del relé y conectas la maleta de inyección secundaria al relé. Y de esa manera tú puedes hacer ya pruebas de inyección secundaria en el relé. Entonces, ver si el comportamiento del relé es acorde, ¿no? Entonces, a las protecciones. En los interruptores de baja tensión, ya tienes también el relé de protección. En este caso, este que es el Master Pack, aquí voy a abrirlo.
Mm, Aquí está. Este es el interruptor de bastidor abierto. Las conexiones de potencia están por detrás, que no las ves. Entonces tú puedes hacer la inyección primaria o puedes hacer la inyección secundaria acá, en este punto. ¿Ya? Aquí tú tienes un conector que te va a permitir recibir señales de inyección secundaria. Es decir, este es un relé que va a recibir el sensado de CTs que están en la parte interna del interruptor. Entonces esos CTs se conectan a este relé y este relé es el que básicamente manda a abrir el interruptor cuando se presenta o sea, de acuerdo a la curva de protección, ¿no? Manda a abrir cuando corresponde. Entonces, nosotros tenemos la maleta de prueba para probar este interruptor, ¿ya? Hay marcas N de interruptores. Cada marca tiene sus formas y características de hacer sus pruebas, ¿ya? Entonces, yo les hablo específicamente de Schneider, nosotros tenemos la maleta de pruebas. Pero para otros casos ya tendrías que utilizar, una opción sería utilizar una maleta de pruebas CPC 100, alquilar el servicio de una empresa que te haga las pruebas de verificación y validación de la curva de protección de tu interruptor. No sé si he respondido tu duda. Sí, dentro de cuánto más, es más o menos el periodo para después de un tiempo de funcionamiento de uno de estos breakers de estas características, eh, que llega para probar, ¿no? ¿Cuál es un periodo aceptable? Ya, a ver, te explico. Em, Va a depender de la marca o del fabricante, va a depender de las políticas internas de la empresa y va a depender principalmente, creo que el que manda es el grado de polución. ¿Qué es el grado de polución? Por ejemplo, no es lo mismo una planta de, no sé, a ver, una planta de leche, ¿ya? Las plantas de leche están constantemente utilizando agua, instalaciones sanitarias y todo el tiempo tienen líquido, ¿no? Entonces, la presencia de polvo es mínima. Tú tienes más bien que tener tus grados lo más aislados posibles para que no le entre el agua, ¿ya? Pero la cantidad de polvo que va a estar en el ambiente es mínima. En cambio, en una industria papelera que hace papel higiénico, por ejemplo, durante todo el tiempo existe en suspensión partículas de papel, o sea, partículas del papel higiénico mismas, ¿no? Y esas partículas, si tú no tienes tu tablero correctamente filtrado, van a ingresar a tu interruptor, ¿no? Entonces se van a mezclar ahí, se van a llegar, o sea, por más hermético que sea tu caja moldeada o tu tablero, vas a llegar a tener, digamos, en los contactos de potencia, estén ahí cerrados, ¿no? Conduciendo la corriente. Pero encima del contacto de potencia se acumula ese polvo, ¿no? Se acumula ese polvo. Entonces, cuando tú abres el interruptor, ese polvo cae y lo cierras, vas a empezar a quemar el interruptor. ¿Ya? Vas a empezar a quemar el interruptor cada vez que abre y cierre de acuerdo a esa polución que te digo. Esto estamos hablando de todas las plantas donde tienen partículas en suspensión, ¿no? Puede ser harina, puede ser papel, puede ser mucho más, si son explosivos, ahí es mucho más riesgoso. Cemento también. Entonces tú tienes ese escenario en el que si abres y cierras, vas a empezar a quemar esas partículas sólidas en el momento del cierre y apertura. Entonces, al quemarse vas a empezar a tener carbón entre tus contactos. Va a llegar un momento en el que el carbón va a ser tanto que ya no va a cerrar bien, o sea, es decir, va a cerrar y tú vas a medir en tu interruptor aguas arriba, por decir, aquí voy a mostrar, digamos, aquí vas a medir 400 voltios, aquí 400 voltios, y aquí vas a medir 370 o 300 voltios, digamos, o menos incluso, ¿no? O sea, va a llegar a ese nivel donde la resistencia de contactos va a ser muy alta, ¿ya? Entonces, si tú tienes un escenario donde hay muchísima polución y no tienes bien hermetizadas tus salas y tus tableros, deberías hacer una limpieza a tus interruptores y una intervención y pruebas a tus interruptores
O sea, primero limpieza, sí o sí tendrías que hacerlo ya periódicamente, no sé, incluso cada semana, cada un mes, no sé, hacer limpieza a todos tus elementos. Pero hacer estas pruebas va a depender de qué tan crítico es para ti, ¿ya? Porque no solamente se hacen las pruebas, estas de inyección de corriente primaria, también se hace con la maleta CPC-100, se puede hacer resistencia de contactos, es decir, esa resistencia que les comento para este tipo de interruptores tiene que ser una resistencia muy pequeña que viene normada, ahorita no me acuerdo de memoria de las resistencias, que viene de acuerdo al nivel de tensión y corriente que se maneja, la resistencia tiene que ser muy pequeña. Entonces, un equipo que inyecta corrientes altas y lectura esa resistencia muy pequeña. Entonces, esa resistencia tiene que ser muy baja. ¿Ya? Esto, por ejemplo, yo les comento, a ver, no sé, hemos cotizado una empresa que se dedica a hacer fundición de fierro y tienen una máquina que es básicamente es un horno de fundición por inducción. Entonces, para prender el horno por inducción, utilizan un interruptor como si fuera un contactor, básicamente, ¿no? El interruptor va a cerrar y va a energizar el horno de fundición. Dejan de usar el horno de fundición y abren el interruptor. Entonces abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Entonces, como si fuera un contactor, entonces van a tener ese escenario que les comento. En esos casos, ¿ya? Deberían hacer pruebas de inyección, deberían hacer medición de resistencia de contactos mínimamente cada 2 años, porque es crítico, ¿ya? Ahora, ya hablando de baja tensión, tendrías que analizar caso por caso en tu instalación. No te puedo decir, mira, tú hazlo cada año y no, pues es harta plata que gastas al hacer estas pruebas. Pero yo les cuento otro escenario donde estábamos en Santa Cruz, justamente en una planta de alimentos, no voy a decir en cuál, pero tenía un interruptor que era muy antiguo, muy viejo, ya que era uno de caja moldeada con palanca, que ellos fueron a querer intervenir el transformador después de muchos años, tenían que hacerle mantenimiento al transformador, fueron a bajar la palanca del interruptor, o sea, estaba energizado todo el tiempo, ¿no? Bajaron la palanca y quisieron intervenir el transformador, o primero intervenir la parte de baja tensión, real, ¿no? Bajaron el interruptor de baja tensión y quisieron interrumpir y hicieron un cortocircuito porque no se dieron cuenta que al bajar la palanca del interruptor, una de las fases se quedó soldada. Una de las fases se quedó soldada y las otras bajaron. No, entonces es súper riesgoso, ¿no? Súper riesgoso. Entonces, eso por les digo, va a depender también de las políticas de seguridad eléctrica de cada compañía. Hay empresas donde son muy estrictos, o sea, hacen paradas programadas de mantenimiento, entonces una parada mínimamente anual, hacen la verificación de todos los interruptores, de que realmente cierren y abren, ¿no? Eso es fundamental, de que cierran y abran todos los interruptores y verifican, abierto, cerrado, miden tensiones, con eso es suficiente. Midiendo tensiones, por ejemplo, ya tienes una referencia. Si el voltaje después de un interruptor ya baja el voltaje, entonces ahí ya tienes una resistencia de contactos muy, muy importante que ya necesita, amerita cambiar el interruptor, no con esa caída de tensión en el interruptor. Entonces, si cada año ustedes tienen una política de hacer paradas de mantenimiento generales, entonces ahí tendrían que hacer esas verificaciones que les comento, medir voltajes, interruptores críticos, muy importantes para ustedes, podrían hacerles pruebas y ahí ya lo programan, ¿no? Ya cada 2 años, cada 3 años podrían hacer pruebas de acuerdo a qué tan crítico para ustedes es que ese interruptor quede operativo o sea verificado, ¿no? Entonces eso ya va a depender un poco de una coordinación, creo, con los jefes de mantenimiento, producción, etcétera, para hacer paradas programadas para hacer esos mantenimientos. No sé si te ha ayudado a responder la consulta. No, perfecto, ingeniero, me queda claro porque cuando se maneja grandes potencias, ¿no? Es crítico eh, y además es necesario, ¿no? Garantizar la confiabilidad de estos dispositivos de protección, ¿no? Gracias. No, no hay de qué. Entonces, a ver, respondiendo a la pregunta de Gerson, ahí me comenta, ¿para qué aplicaciones es recomendable la compartimentación 4B? Que imagino es la más costosa de implementar. La más costosa de implementar es a partir de la 3B, ya son costosas, pero cuando son extraíbles y cuando le añades más normativas o el cumplimiento de más normativas. Les voy a mostrar aquí unos tableros que tengo. A ver, un segundo, voy a pausar la compartida.
Compartirles para buscar algo. Aquí está. Por ejemplo, acá tenemos, estos son tableros que hemos hecho nosotros en la empresa. A ver, aquí les muestro algunos. Bueno, son tableros de control y protección de una subestación de alta tensión. Eso es otra cosa. Este es un tablero. Este es bien interesante la historia de este tablero. Este es un tablero de 6.300 amperios. ¿Ya? Obviamente, nosotros vamos a fabricar también de acuerdo a la capacidad del cliente, es decir, la capacidad económica y lo que esté dispuesto a pagar. Pero tenemos que cuidar y nosotros ser cuidadosos en el cumplimiento de la normativa, es decir, tener aisladas las partes vivas. En este caso hemos optado por una compartimentación. Esto es una compartimentación, ahorita les muestro. No sería esta, tampoco sería esta, sería esta prácticamente. Esta sería la compartimentación 2B, ¿ya? 2B, donde hemos garantizado que las barras estén eh, perfectamente aisladas y las conexiones de salida de los motores también tengan su aislamiento, ¿no? O estén compartimentadas, ¿ya? Aquí, este interruptor, como les digo, que es de 6.300 amperios, eh, es hartísima corriente, ¿no? Entonces, inclusive ni siquiera se alimenta desde el transformador, no se alimenta el interruptor con cable, se alimenta con distribución de barras de cobre. ¿Ya? Porque es demasiada corriente que fluye y es necesario para ese tipo de instalaciones muy grandes no utilizar cable, porque si no es demasiado cable, la conexión es demasiado, son demasiados cables. ¿Ya? Entonces ahí hemos logrado esa compartimentación. Ahora les muestro otro ejemplo. eh, por ejemplo, este, ¿ya? Este es para un hospital. En el hospital estaban exigiendo el cumplimiento de la normativa 61439 en compartimentación 2B, pero en el cumplimiento de uno, es decir, el cumplimiento de la protección a las personas. De tal manera que nosotros tenemos que aislar completamente las conexiones eléctricas y solamente el operador o un operador de carga aquí solamente va a tener acceso a las palancas, ¿no? A abrir y cerrar los interruptores. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una compartimentación 2B igual, pero que no, es 3A, porque aquí tienen los compartimentos de cable. Sería 3A en realidad, pero con estas aislantes. Ya de tal manera que me impide el acceso a desconectar, meter el destornillador, nada. O sea, yo tengo que abrir las tapas individuales para poder acceder con un destornillador, ¿no? Entonces, queda mucho más seguro y solamente podría irlo a desempernar, digamos, un personal calificado, ¿ya? Entonces, el costo no siempre va a estar asociado al cumplimiento de la norma. ¿Ya? Lo que sí está, o sea, el costo sí va a aumentarse en función a que el cumplimiento de más normas. Aquí les voy a, este de acá es este de acá son tableros Blockset de Schneider Electric. Estos tableros son con normativa IEC 439. ¿Ya? Ahí me voy a quedar un rato. Por ejemplo, este es IEC 439 forma 4B, pero lo que lo hace más costoso aún es de que tiene una normativa de cumplimiento de arco interno. Es decir, este tablero fue probado y es certificado ante arco eléctrico. Es decir, si hay un arco eléctrico dentro del tablero, el tablero queda completamente funcional después del cortocircuito o del arco eléctrico, digamos. Ya, este tablero en particular es muy costoso porque tiene la segregación 4B y porque también tiene dispositivos de comunicación y monitoreo de corrientes y porque tiene ese cumplimiento de la normativa, ¿no?
de prueba de arco interno. Incluso tiene estos relés, este relé que es un relé de monitoreo a través de una fibra óptica, monitorea si es que llega a haber o no un cortocircuito. Como queda completamente aisladas las barras y compartimentadas, el, como quedan completamente aisladas, el, queda completamente oscuro prácticamente el compartimiento donde están las barras, donde están las conexiones. Entonces, este relé, a través de una fibra óptica, detecta, si es que llega a haber un arco eléctrico, llega a detectarse un arco eléctrico que va a detectar, va a mostrar luz, ¿no? Un arco eléctrico. Este relé manda a disparar y abrir los interruptores antes de que el arco eléctrico sea mucho más grande. Aquí les muestro, por ejemplo, esta instalación. Estos tableros nosotros no hemos fabricado, estos han venido fabricados, se han fabricado en Colombia y nosotros simplemente los hemos instalado. Ahí son celdas de media tensión. Y bueno, aquí también un detalle que hemos hecho tableros de mando en un espacio separado de las celdas de media tensión, ¿no? Para que tú puedas encender, apagar, perdón, abrir y cerrar los interruptores de las celdas de media tensión desde un espacio más seguro que estaría por detrás, ¿no? O sea, no estás frente a la celda para abrir. Estas celdas están, eh, no, se pueden operar de frente a la celda, o se pueden operar ahí desde sus tableros de mando de manera remota. Ya aquí, así que bueno, sí, digamos, como te digo, sí puede llegar a ser más costoso la forma 4B. Las aplicaciones es donde tú quieres tener la mayor seguridad para tu instalación, que generalmente van a ser plantas petroleras, van a ser plantas cementeras, por ejemplo, utilizan tableros certificados a prueba de arco, petroleras, mineras utilizan también esas normativas a prueba de arco interno. Entonces son aplicaciones de industrias más avanzadas o de alta demanda de cumplimiento de normativas de seguridad. Para disipar el calor de las barras es mejor pintada con resina epóxica, cinta termocontraíble o la barra desnuda. Siempre va a ser mejor la barra desnuda. El problema es de que la corrosión va a hacer que la barra se deteriore, ¿no? Se ponga de un color oscuro, medio verdoso. Entonces, cualquiera de las opciones que utilices para que impidas que se corroa van a hacer de que la disipación disminuya, pero no es en gran medida. O sea, lo principal son cuidar los espacios y la protección interna del tablero. Estos CCMs, estos aquí que les estoy mostrando, o sea, es decir, este tipo de tableros, no tiene una protección IP55, por ejemplo. Eso es algo que hay a veces a la gente hay que hacerle entender, ¿no? Muchas veces a los clientes les decimos, ¿por qué quieres un tablero dentro de sala eléctrica IP55 o IP56? La protección interna, el IP significa protección interna. 56 sería protección máxima, el 5 es protección máxima a, a partículas y el 6 es una protección prácticamente a agua, o sea que se tiene que remojar se puede estar sumergido en agua prácticamente IP56. No, perdón, estoy creo que al revés, a ver, a ver, Sí, sí. IP56, a ver, ahorita les confirmo, no me acuerdo de memoria. IP67 es protección. Sí, el primer número es protección a partículas físicas y el segundo número es protección a agua, ¿no? En 6 ya es agua en todas las direcciones, a alta presión, cuando es 6. Y el 5 es protección a polvo y partículas peligrosas, ¿no? Entonces, en salas eléctricas no amerita tener una protección muy alta. Lo que amerita en realidad es de que tú permitas de que la disipación térmica, o sea, el calor que genere las barras, naturalmente suba del tablero a la parte superior del tablero y salga de manera natural. Por eso, fíjense aquí, este tablero tiene unos orificios, ¿ya? Entonces, no necesita una ventilación forzada, pero sí necesita tener eso, la posibilidad de que no sea un tablero hermético completamente, sino que el calor salga del tablero de manera natural. ¿No? Por el comportamiento mismo del aire caliente, va a subir hacia arriba y se va a salir por la parte superior del tablero.
Entonces, esa es una característica de los tableros de sala. ¿Ya? Deberían ser IP42, IP, IP30, IP42. Esos son la mayoría de los tableros normados IS 430, 6439 para sala. ¿No? Para exteriores, obviamente, ahí vas a necesitar un tablero aislado completamente, pero para dentro de sala no necesitas un tablero 100% aislado, no lo necesitas. De hecho, no te conviene porque no vas a tener una disipación natural de tus componentes. ¿No? Alexander, no sé si he respondido bien tu pregunta o quieres hacer algún comentario. O sea, yo personalmente en la empresa nosotros utilizamos mucho termocontraíble porque es más fácil, más rápido de instalar. Pintarlo con resina epóxica es mucho más costoso y más lento. ¿Ya? Y al final, como te digo, o sea, ambos van a impedir de que tu disipación térmica sea la mejor, ¿no? La máxima. Cualquiera de los dos impide, pero, eh, o sea, no es crítico, ¿no? Porque finalmente quien va a definir esto es la aislación interna de tu tablero. Existen aires acondicionados. A ver, antes de responder, Gonzalo, aquí hay una pregunta de Roger. ¿Ustedes montaron los tableros del tren metropolitano? Sí, nosotros hemos fabricado. Ahora, el tema del tren metropolitano de Cochabamba es un tema delicado porque a nosotros nos han entregado un diseño, nos han dicho, hagan el tablero, diseñen o sea, hagan, claro, básicamente, o sea, fabriquen el tablero con este layout, con esta ingeniería, o sea, nos han dicho, háganlo así, y nosotros no hemos podido hacer nada. No sé, o sea, hemos hecho lo que nos han pedido, básicamente. Nosotros no hemos diseñado, nosotros hemos fabricado y hemos montado, implementado los componentes, tal cual como nos han dado el diseño. ¿Por qué la pregunta, Roger? ¿Hay algún tema ahí? Por ejemplo, hemos tenido un tema bien interesante allá en el tren metropolitano respecto a la posición de un interruptor, ya que, bueno, no quiero sal- eh, decir, hablar mal de ningún profesional, de ningún colega, pero les comento y ustedes me dicen. O sea, no es con el ánimo de hablar mal, es simplemente plantearles un escenario. Aquí, ¿dónde están los Air Circuit Breakers? Aquí está, esto de acá. Esto es un breaker de bastidor abierto, ¿no es así? Entonces, normalmente los interruptores de bastidor abierto casi siempre va a depender si lo alimentas por abajo o por arriba, va a depender de cómo tú lo acomodas tu interruptor de bastidor abierto en la distribución mecánica de tu tablero, ¿no? Donde te convenga lo vas a poner y tú puedes alimentarlo por arriba o puedes alimentarlo por abajo. Entonces, los interruptores pequeños o los breakers termomagnéticos, que vendrían a ser estos pequeños, estos de acá, de la misma manera o conceptualmente, no requieren que tú tengas que tener una posición específica, es decir, que sí o sí los tengas que alimentar por arriba y sí o sí la salida tenga que ser por abajo. O sea, el interruptor va a censar la corriente, sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y va a actuar su mecanismo termomagnético y también el de cortocircuito va a actuar indiferentemente si lo conectas hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí en el tren me acuerdo que hemos tenido esas observaciones, de hecho, ¿no? Ya ahora dentro del CCM también está presente el aire acondicionado. Dice, sí existen aires acondicionados para tableros, pero depende, ¿no? Como les digo, ahorita estamos hablando de CCMs, estamos hablando de equipos que no producen tanto calor. Los que sí producen muchísimo calor son los variadores de frecuencia. Los arrancadores suaves, al momento de arranque, generan elevadas temperaturas, pero una vez que arranca, entra el contactor de bypass y ya no necesitan mucha disipación. Pero los valores de frecuencia sí generan hartísima calor, o sea, disipan hartísima calor los valores de frecuencia. Ahí sí, muchas veces es necesario poner un aire acondicionado, no solamente ventiladores que hagan circular el aire. Se necesitan aires acondicionados como tal, que se los ponen en la puerta o en la parte trasera del tablero para que metan aire frío y recircule ese aire ya más frío hacia el variador. Bueno, no sé si hay más preguntas de esta parte. Quiero,
Aquí hay una pregunta súper interesante. Al momento de hacer el mantenimiento al tablero, ¿cuál es la mejor manera y adecuada de sopletear o aspirar? ¿Y en qué caso se puede lavar con agua desmineralizada? Les soy bien sincero, yo no soy el experto para responderles esa pregunta. El experto no lo soy, porque yo siempre, como les he dicho, he trabajado en empresas que ha hecho, o sea, de proyectos. Yo siempre he hecho proyectos nuevos. Nunca he trabajado en una empresa que haga mantenimientos. Nunca he hecho mantenimiento. O sea, nunca he trabajado yo personalmente mantenimientos en los que se haya tenido que hacer eso. Yo les cuento de lo que he visto hacer a la gente que hace mantenimientos, lo hace de esa forma. Nosotros sí hemos hecho de repente mantenimiento a interruptores grandes, a interruptores de bastero abierto, a interruptores de media tensión, sí hemos hecho mantenimientos, pruebas a ese tipo de interruptores. Pero ya componentes pequeños, o sea, qué sé yo, contactores, protección, etcétera, yo personalmente nunca he estado así haciéndolo. ¿Ya? Sí, sé que, digamos, no es lo mejor sopletear, especialmente si está ahí dentro del tablero, porque cuando tú sopleteas, elevas nuevamente las partículas y vuelven a sentarse en el mismo lugar. Entonces, lo mejor es aspirarlo, ¿ya? Eso es lo que comentarios me han hecho la gente, como les digo, ¿no? De repente no soy el más experto para eso. Ahora, respecto a lo del agua desmineralizada, no creo que sea necesario, o sea, es muy riesgoso, pienso, hacer eso que tú me dices. Sí, sí he visto, de hecho, hay manuales de variadores de frecuencia donde yo he leído donde se lo puede desarmar al variador de frecuencia o hay componentes también donde he visto, pero no es agua desmineralizada, sino es un alcohol, hay un alcohol que no es conductor, que es, si no estoy mal, es el isopropílico. El isopropílico con eso sí puedes limpiar, ¿no? Algunas zonas que necesiten limpieza de ese tipo. Por ejemplo, en el caso de los interruptores de bastidor abierto, cuando los contactos ya están muy gastados y se ve carbón ya en los contactos como tal, se lo limpia con alcohol isopropílico. Es un alcohol que tú lo pasas, levantas tu mano, pasan 2 segundos y ya ha desaparecido prácticamente el alcohol, ¿no? No con agua desmineralizada. Sí he escuchado que alguna vez que se puede hacer eso, pero nunca, sinceramente nunca lo he hecho. No sé cómo hacer eso. Bueno, voy a comentarles algo. Hay unos cursos que vamos a dictar la siguiente semana. Vamos a empezar después del feriado, el 7 de agosto. El curso lo voy a dictar yo de manera virtual. El 50%, siendo sinceros, el 50% de las clases las voy a dictar yo y otro 50% van a apoyar los ingenieros de la empresa en lo que es el desarrollo de los ejercicios. Cuando yo dicte, básicamente vamos a tener ahí la experiencia, voy a tratar de que clase sea dinámica, todas las clases sean dinámicas como la clase de hoy día. Tenemos una plaza, nos queda para Santa Cruz, para el curso presencial de automatización, de especialidad en automatización industrial con Schneider Electric. Solo nos queda una plaza en Santa Cruz y nos quedan todavía 4 plazas en Cochabamba, ¿ya? Eh, a nivel virtual todavía tenemos varias plazas para todas las personas que quieran inscribirse a este curso. Es una especialidad en automatización industrial con Schneider Electric. Se van a ver 4 módulos: el módulo de introducción a los PLCs, manejo de HMIs, programación de PLCs avanzadas, sistemas SCADA. ¿Ya? En la metodología del curso es de que vamos a pasar 2 clases por semana. Para la siguiente semana, por ser el feriado nacional en Bolivia, vamos a pasar el 7 y el 8 de agosto. Y después todas las demás clases van a ser el lunes y martes, lunes y martes, lunes y martes, hasta terminar. O sea, en 2 meses vamos a terminar la especialidad. Las clases presenciales se van a llevar a cabo en las ciudades, simultáneamente en la ciudad de Santa Cruz y en la ciudad de Cochabamba. En Santa Cruz voy a dictar yo y en Cochabamba va a dictar mi colega Álvaro Jordán, que también es un ingeniero con harta experiencia en la empresa, que son básicamente ir a hacer las prácticas. O sea, lo que vamos a ver en modo simulación de lunes a martes, los sábados lo vamos a ver funcionando, ¿no? Lo vamos a ver ejecutando, cableando, funcionando, todo lo que veamos. Son 4 módulos. Los módulos son el curso de programación básica con PLCs, que se va a ver PLC M221 con Machine Expert Basic. El módulo 2 es HMIs con Visual Designer, el manejo de comunicación con el dispositivo y hacer básicamente la operación con el PLC. El Machine Expert Basic ya al nivel avanzado, vamos a ver aquí lo que es comunicación Modbus y vamos a ver ya programación estructurada. La programación estructurada es lo que les voy a explicar a continuación.
Para que tú puedas controlar y monitorear y automatizar un CCM de gran tamaño, necesitas estructurar tu programación para que esa estructura sea reutilizable para el resto de tus dispositivos, ¿ya? Porque tú vas a hacer la programación del arranque de un solo motor y esa programación la vas a estructurar y simplemente tienes que cambiar entradas y salidas. Esa misma programación te va a servir para todos tus motores, ¿ya? Y el último módulo es el de SCADA Sitec, que básicamente se va a ver lo básico de una SCADA, tendencias, historizadores, templates o genios que le llaman SCADA Sitec. em, Se va a ver alarmas, y todo esto basado en programación estructurada. Ya es un curso que lo venimos dictando hace muchos años. De hecho, casi siempre en los webinars que dictamos, siempre tengo presencia de gente que ya ha tomado los cursos y que ha quedado muy, muy satisfecha. Muchas personas utilizan esta certificación o esta especialidad para poder hacer también proyectos de grado, estudiantes que hacen sus proyectos de grado o gente que está de repente viendo alguna especialidad, algún diplomado, algo, toman este curso y les ayuda bastante. Para cualquier persona que quiera aprender y entrar al mundo de la automatización, estos son los cursos más apropiados, ¿ya? El costo, ¿ya? También tenemos la opción de que ustedes puedan comprar un PLC. Fíjate, en la modalidad virtual ustedes pueden comprar el PLC y les va a costar 1.822 bolivianos. Es el precio súper de promoción, es el precio promocional, solamente en Bolivia lo estamos vendiendo a este precio, que incluye la clase virtual. ¿Ya? En ningún lado van a encontrar este PLC a ese precio. Si quieren tomar solamente virtual, les cuesta $120, así que si se dan cuenta, prácticamente les conviene comprar el PLC. Y en la modalidad presencial está $216, ya sea en Santa Cruz o en Cochabamba, y el costo es el mismo. Y con PLC en 2.452 bolivianos. Pueden pueden hablar con las personas que están encargadas de las inscripciones para poder hacer algún tipo de plan de pagos, pero sí, podrían. ¿Ya? En cuanto a la certificación, es algo muy importante que me olvido muchas veces recalcarlo. La certificación es de Schneider. Es decir, nosotros mandamos la lista de inscritos, nosotros mandamos las pruebas que les vamos a tomar, todos van a tener que presentar por cada módulo. Estos tres módulos tienen cartillas de ejercicios y este último módulo tienen un proyecto que presentar. O sea, es una escala con todo lo que han aprendido, tienen que presentar una escala, es un proyecto. ¿Ya? Y toda la gente aprobada, nosotros mandamos a Schneider. Schneider, bueno, es la misma modalidad siempre, ¿no? Ellos ya tienen nuestro temario, entonces ellos aprueban y ellos son, Schneider Bolivia es quien firma el certificado. Sea para el virtual o sea para el presencial, la certificación es la misma, o sea, es el mismo certificado. Solamente las personas que aprueban van a tener un certificado firmado por Schneider, ¿no? Por personal autorizado de Schneider Electric. ¿Ya? Solo las personas que aprueban. Los que no aprueban igual van a tener certificado, pero de nuestra empresa, de Ideas Automation. ¿Ya? Bueno, aquí está, bueno, básicamente mi currículum que ya me he presentado, es el currículum de Álvaro Jordán, y también Víctor Gutiérrez nos va a ayudar en algunas clases que ahorita no está, y Diego González, que van a ser auxiliares, digamos, de las clases. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda del curso, de los cursos? Bueno, vamos a terminar este webinar, ya es la última etapa, la última parte. Voy a hablarles acerca de los sistemas de distribución de energía. Aquí está lo que les decía, el switchboard en la norma. En Cochabamba estamos en el Supermall, en la Blanco Galindo y Perú, en el primer piso, oficina 22, Roger. Si te interesa, puedes dirigirte ahí. ¿Ya? Vamos a habilitarle los comentarios en el grupo para que ustedes puedan hacer todas sus consultas. Ya estamos, como les digo, en Cochabamba todavía tenemos plazas para el curso presencial. En Santa Cruz solo nos queda una plaza, que quizás, no sé, estaban creo por cerrar esa última plaza. Pero no son muchas plazas las que tenemos disponibles. En Santa Cruz solamente son 7 personas que vamos a tener porque en realidad tenemos 4 equipos para Santa Cruz. Para cada 2 personas van a tener un equipo. En Cochabamba también tenemos 4 equipos. En Cochabamba tenemos un poco más de espacio, pero bueno, no estamos en la misma afluencia. Si es que deseas inscribirte, aún hay plazas para la presencial. Para el virtual tenemos, o sea, las plazas son básicamente ilimitadas, ¿no? Así que pueden inscribirse también. Para ir terminando,
esta es la distribución eléctrica desde el punto de vista de cómo la norma lo estratifica o lo especifica en realidad. El switchboard va a ser lo que se denomina el tablero de distribución principal. Ese es el switchboard, ya en inglés. Es donde va a estar el transformador alimentado directamente al tablero de distribución principal. Del tablero de distribución principal va a alimentar ya a los CCMs, al Motor Control Center, al centro de control de motores, que ya son tableros especializados para el arranque de motores. Y del switchboard va a alimentar también a los panel boards, que los panel boards van a ser para la distribución ya, digamos, no sé, de la iluminación de las salas, de los tomacorrientes, de las oficinas o de cargas pequeñas, ¿no? Entonces ya de acá los niveles de tensión también van a ir bajando hasta llegar a los panel boards más pequeños que ya son de la iluminación y de los tomacorrientes. Ya, entonces, hablando específicamente del Motor Control Center, ya es donde vamos a tener el arranque del motor. Todo lo que son descuentos yo no lo manejo. De repente podemos mantener el descuento que era hasta la anterior semana. No, era el descuento era hasta el martes. De repente sí podemos mantenerte ese descuento, Calixto, pero como te digo, voy a compartirles en el grupo, ahí van a poder comentar y voy a, voy a compartirles los enlaces o el contacto, perdón, del encargado de inscripciones. Volviendo a esta parte, aquí está el arranque de motor. Es un simple arranque de motor donde tienes una protección termomagnética, tienes contactor, tienes un relé térmico, tienes la salida al motor y tienes tu circuito de control. En muchas aplicaciones comerciales e industriales se requiere bastantes motores eléctricos. A menudo es deseable controlar algunos o todos los motores desde una ubicación central. El aparato diseñado para esta función es el centro de control de motores. ¿Ya? Entonces, en cada cubical tú vas a tener el arranque de motor. Esto de aquí que tú estás viendo es simbología de la norma americana. Ya, esta es la norma americana. Fíjense que la protección es diferente a la que estamos acostumbrados a ver. El contactor también es un poco diferente. El relé térmico es diferente. Ya, la bobina, fíjate, es de una forma redonda, es como si fuera un motor. Ya, es la bobina de un contactor. Ahora aquí tienes la norma IEC, es la norma europea, la norma IEC, donde tú vas a tener, aquí está la protección termomagnética, el guardamotor, vas a tener el contactor y la salida del motor. Y tu circuito de control. ¿Ya? Vamos a analizar cada uno de los elementos para que nos sirva para entender e identificar cómo vamos a estructurar una programación de un PLC en función a los elementos que tenemos para el arranque. Aquí tengo un guardamotor. El guardamotor tiene la capacidad de proteger un circuito de distribución hacia un motor contra fallas por sobrecarga térmica y por cortocircuito a través de una protección magnética. Ya, la protección térmica se regula a través de esta leva de ajuste. La posición de este guardamotor está en este momento horizontal, significa que está apagado el guardamotor o los contactos de potencia están abiertos. Aquí tengo el contactor es este. Algo también que es muy importante y que también está normado, por eso siempre hablo al principio de la norma IEC, la norma IEC. Hay una normativa que, no me acuerdo de memoria, la normativa 61, 160, no, no recuerdo, pero hay una normativa que me rige la simbología eléctrica dentro de la IEC. Es la normativa que me va a decir, la bobina del contactor se la dibuja de esta forma. Tiene estos cuadrados, que incluso las proporciones, la distancia, el tamaño del dibujo es importante para la normativa. El contacto A1, A2 está normalizado también. El A1 y el A2 están normalizados. Y tienen que estar pintados o dibujados, o pintados, digamos, o serigrafiados en el elemento físicos en el contactor. Aquí está A1, aquí está A2. ¿No ve? Entonces yo ya sé que el A2 lo voy a conectar a neutro y el A1 lo voy a conectar al resto del circuito de control. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con sus contactos auxiliares. Aquí tengo un contacto auxiliar NO normalmente abierto, NO normalmente abierto, que está en inglés, normally open. NC normally closed, normalmente cerrado. ¿Ya? Otra cosa también que es importante en esa normativa que les comento, se estandariza los números. Es decir, aquí está A1, A2, ¿no? En las bobinas. Solamente vas a tener una bobina para un contactor, pero sí vas a tener varios contactos de control o varios contactos auxiliares que los normalmente abiertos van a terminar en 3 4. ¿Te fijas? 3 4. Entonces, si tú le añades un bloque de contactos, se van a convertir
tienen el 23, 24, 23 y 24, el siguiente contacto. Vas a tener más contactos de control y va a seguir aumentando eso. Vas a tener el 33, 34, 43, 44 y así sucesivamente. Para los normalmente cerrados es el 1, 2. ¿Se dan cuenta? Todo eso está normalizado. También está normalizado para los contactos de los pulsadores. Fíjate, aquí es un pulsador normalmente cerrado, es el 1 y 2. ¿No ve? Luego tienes los contactos de potencia que también están normalizados, que es de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Está normalizado así, de esa manera. ¿No? El contactor va a tener su bobina, que va a ser el contacto A1, A2. Va a tener asociado su contacto normalmente abierto 13, 14 y el normalmente cerrado 21, 22. Vas a tener el guardamotor, el contacto auxiliar del guardamotor o de la protección termomagnética, que es este elemento que básicamente se lo instala en la parte frontal del guardamotor y queda de esta forma. Aquí vas a tener el contacto 13, 14 y 21, 22 del estado de la palanca del guardamotor. Es decir, si el guardamotor está abierto o si el guardamotor está cerrado. Tienes los elementos de mando y señalización, el pulsador normalmente abierto, el pulsador normalmente cerrado, el piloto de marcha, el piloto de parada. ¿Ya? Son los elementos estándar de un arranque de motor, los he ido nombrando. Centro de control de motores. Los centros de control de motores son simplemente agrupaciones físicas de arrancadores combinados en un conjunto. Un arrancador combinado es un recinto único que contiene el arrancador del motor, los fusibles o el disyuntor y un dispositivo para desconectar la energía. También se pueden incluir otros dispositivos asociados al motor como pulsadores y luces indicadoras. Ya aquí estamos viendo que esta es una fábrica donde tienes el centro de control de motores aquí a un costado. Se puede dar el caso, bueno, aquí les hablaba nuevamente la normativa NEMA, es esta de acá, es la construcción, fíjense, es distinta, es distinta. Tiene otro tipo de, no tiene la segregación por compartimentación forma uno, forma 2, forma 3, tiene otro tipo de segregación, los NEMA. Los IS sí hemos visto, ¿no? Este es, por ejemplo, una 3A o 3B. Ya, luego tienes la, a ver, aquí está, por ejemplo, para la normativa NEMA, la característica fundamental de la normativa NEMA es que los gabinetes tienen unas palancas que te impiden y te cierran completamente la puerta. Si la palanca está, o sea, si el breaker está accionado, si está energizado, tú no puedes abrir la puerta. Esa es una de las características principales de los tableros norma NEMA. La palanca, eso es característico. Todos los gabinetes norma NEMA tienen esa palanca. Entonces, tú al desenergizar, abrir la palanca, desbloqueas la apertura de la puerta y desenergizas todo el cubical. Este es un cubical norma IEC, bueno, que en este caso estoy utilizando un relé inteligente de motores, un T-Sys-T, este es de la marca Schneider, que mm, es como un relé térmico, pero en características electrónicas, o sea, mide a través de corrientes y va a tener aquí funciones para la protección de ese motor. Tiene varias funciones para proteger al motor. Entonces, en cada compartimiento vas a tener los elementos funcionales de ese arranque de motor, ¿no? Para un CCM. Si hablamos ya de una industria más grande, una planta más grande, vas a tener en una planta, vas a tener el motor ubicado en una máquina, en una parte de la industria, vas a tener el CCM en una sala eléctrica de CCM seguramente, en una sala de distribución o en una sala, digamos, a veces en la misma sala CCM o en una sala al lado vas a tener el panel de PLC, el PLC panel, y puede ser que el SCADA esté en otro lado, o sea, eso es lo más seguro, no va a estar al lado del tablero de distribución. Entonces, el SCADA y el operador de SCADA casi siempre va a estar en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a tener conexiones eléctricas, ¿no? El motor va a estar ubicado ahí y entre el motor y el tablero y el CCM vas a tener un cableado eléctrico, ¿no? A ver, este no es. Va a tener un cableado eléctrico. Entre el CCM y el PLC panel vas a tener otro cableado que puede ser eléctrico o que puede ser mediante comunicación. Entre el PLC panel y el SCADA vas a tener un enlace de comunicación, eso es lo más seguro, que casi siempre va a ser Ethernet. ¿No ve? Y se dan cuenta que están en diferentes posiciones. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando tú tienes un tablero
forma uno, digamos. O sea, estamos hablando de este que es el más sencillito. Si tú tienes un tablero, pucha, estoy muy lejos de la presentación ahorita. A ver, voy a salirme. Si tú tienes un tablero de estas características, que es de segregación forma uno, de estas de acá, tú estás frente al tablero, presionas el pulsar en marcha y el contactor suena, ¿no? Suena el contactor y se prende el piloto de color verde, ¿no? Se prende el color de color verde. Entonces tú confirmas de que el motor, el contactor se ha accionado, el piloto se ha prendido y estás cerca al motor. Si estás cerca al motor, ves que la máquina funciona y que el motor funciona, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en estos escenarios? ¿Qué pasa en este escenario donde el SCADA y el operador de SCADA con el mouse va y hace clic en un dibujito ahí que está un motor, hace clic en un botón de marcha y hace clic y después de un segundo ¡puc! Se prende una lucecita verde. De hecho, se ha encendido el motor, ¿no? Para él está tranquilo, está seguro de que se ha encendido el motor. Pero ¿y qué pasa si no se ha encendido el motor? Tú no tienes, el operador no tiene cómo confirmarlo, cómo estar seguro de que el motor se ha encendido, porque el motor está en otra sala, está en otro lugar físicamente, el CCM y el sonido del contactor está en otro lado, no lo va a escuchar, el PLC tampoco no está frente al PLC para revisar si es que está recibiendo o no confirmaciones, entonces para eso se utiliza los contactos auxiliares del circuito de control. Para eso usamos, por ejemplo, en el caso, bueno, aquí otra vez estamos repasando, para el caso del contactor, nosotros podemos confirmar y verificar de que el motor realmente se ha encendido cableando el contacto normalmente abierto hacia el PLC como una retroalimentación o como una confirmación de arranque del contactor. Si el contactor cierra sus contactos de potencia, podemos asumir que el motor ha encendido. Si cierra los contactos de potencia, entonces cierran también los contactos de control y de esa manera confirmamos de que el motor se ha encendido. Lo mismo podríamos hacer con el contacto normalmente cerrado. Para el guardamotor, lo mismo. Si el guardamotor está encendido, vamos a saberlo así, de esta manera, ¿no? Aquí tienes tus contactos, aquí tienes los contactos auxiliares, estos de acá. Entonces, si el guardamotor está apagado y tú intentas arrancar el contactor, el, bueno, si tienes este circuito de control, no va a arrancar, ¿no? Pero tú vas a hacer clic en el SCADA y no va a arrancar, no va a arrancar, entonces no vas a saber por qué no ha arrancado. Pero si tú tienes esto conectado a tu PLC, si tienes una lógica de programación adentro que te diga que tú estás intentando arrancar, pero no arranca porque el guardamotor está apagado, entonces si tienes ese escenario, entonces ahí te va a aparecer un mensaje en la escala de que no, tu guardamotor está apagado, por eso no enciende tu motor, entonces tienes que ir a encender el guardamotor o revisar por qué está apagado. ¿Ya? Si tu guardamotor está encendido y mientras está funcionando el motor, se apaga el guardamotor o lo que se denomina disparo. Trip en inglés la traducción directa es disparo, que el trip en protecciones eléctricas sería cuando la protección actúa, ¿no? O sea, abre el circuito. Trip, hace trip. Entonces tú también podrías saber que el guardamotor, o sea, el motor se ha apagado porque el guardamotor ha tripeado, ¿no? Esa palabra no existe. Tripeado es la mezcla de una palabra en inglés con una palabra con una conjugación en español, ¿no? Tripeado. Pero bueno, también se la utiliza en el rubro eléctrico. Entonces, todo esto tú puedes monitorearlo y visualizarlo en tu SCADA. Justamente el curso del avanzado de la especialidad es donde vemos todo esto. Aquí no sé por qué está repitiendo nuevamente. Hay un ejercicio donde nosotros hacemos esta operación. Tenemos un ejercicio donde planteamos la operación local para que tú puedas encender y apagar con pulsor de marcha o pulsor de parada al lado de la bomba, que generalmente ese tipo de escenario se da cuando estás haciendo pruebas al momento de arrancar el motor o cuando estás haciendo mantenimiento al motor para verificar el sentido de giro, para verificar de cómo funciona, entonces lo pones en local y lo puedes arrancar y parar. ¿No? Esto es como solamente para esos casos, para la puesta en marcha y para los mantenimientos. Porque después ya toda la operación se lo va a hacer en modo remoto y se lo va a hacer en operación automática, ¿no? A través de una lógica de programación desde el SCADA o desde el PLC en realidad. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es, em, eh, voy a terminar el webinar de hoy día porque ya nos hemos pasado el tiempo, hemos estado respondiendo muchas preguntas. ¿Ya? Les voy a compartir en el grupo, hay un video que vamos a subir justamente de cómo hacer la implementación,
de un centro de control de motores con la programación con un PLC M221 de Schneider, ¿ya? Si a ustedes les interesa y están aficionados en esto de la automatización o quieren entender, conocer un poco más de la marca Schneider o conocer más de automatización, pueden inscribirse al curso y van a tener todo este conocimiento de avance para llegar a lograr este tipo de aplicaciones, ¿ya? Por factores tiempo, ahorita yo ya no puedo dictar más la clase, además también la gente ya se ha ido desconectando, ¿no? Sé que todos deben estar cansados, normalmente en una clase no debería durar más de 2 horas, porque ya una persona ya queda cansada después de 2 horas de estar todo el tiempo atendiendo un celular o una computadora. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre lo que les he mostrado? Como les digo, les voy a pasar el video y ustedes van a poder ahí hacer, ver, digamos, ¿no? Cómo se hace la implementación de esto. Ahí hay una duda. ¿Quién define qué norma aplicar NEMA o IEC en un proyecto, ya que en Bolivia se aplican las dos y la NB77 es más basada en NEMA? A ver, ¿quién define? Va a definir, a ver, por ejemplo, en YPFB, en Bolivia, que es una planta petrolera, ya sea para varias etapas, ¿no? Ya sea en extracción, ya sea en transporte, en refinación y otra vez en transporte. Excepto en logística. En logística no son tan estrictos, pero sí en transporte, refinería y YPF Andina son muy estrictos y buscan el cumplimiento de la norma NEMA, porque como les decía en algún principio, la norma NEMA es mucho más estricta en su cumplimiento. O sea, es más, eh, o sea, desde el hecho, como les decía, o sea, hasta el mismo contactor, tú ves un contactor IEC y es un contactor pequeñito, ¿no? Chiquitito. Tú ves el contactor NEMA para la misma corriente y es más grande, es más robusto el contactor NEMA. Pues hasta en esos detalles se nota que el cumplimiento de la norma NEMA es mucho más exigente para la fabricación de componentes. En minerías, en muchas minas se utiliza NEMA, pero aquí en Bolivia hay minas de cumplimiento, perdón, de origen transnacional, como San Cristóbal es una transnacional. Hay otra que es Sinchihuayra y todas las minas dependientes de Sinchihuayra. Algunas minas que yo sepa tienen componentes NEMA y otros IEC, porque no es una transnacional que en Bolivia opera bajo estándares muy exigentes. Hay una mina nueva que es bueno, una ampliación de mina que es Colquiri, si no estoy mal. Colquiri que ha hecho una ampliación, ellos tenían normativa NEMA y han continuado con la normativa NEMA. ¿Ya? Entonces, el resto de industrias es de cumplimiento voluntario, ¿no? Prácticamente. Quien define es el tipo de aplicación, el tipo de industria. Conozco cementeras, no, todas las cementeras de Bolivia son IS, pero sé que hay cementeras en otros países que utilizan norma NEMA. La NB777 es algo diferente, ¿no? O sea, está más enfocada a instalaciones residenciales, comerciales, y para el lado industrial es muy básica. En el curso no se ve el M241, se ve solamente el M221. Ya, pero como les digo, voy a subirles ahí un video de YouTube donde van a tener, eh, eh, o sea, lo que se va a ver en el curso y complementando a lo que hemos visto ahora, ¿no? Hay relés programables, o sea, ¿te refieres a un análogo al logo de Siemens? Sí existe el Celio, ¿no? El Celio. Pero la verdad es de que es algo muy sencillo el Celio de utilizar. Igual el logo, ¿no? Existe el equivalente en Schneider al logo que sería el Celio. Me quedo acá. Si es que alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra duda, lo puede hacer al WhatsApp. Vamos a desbloquear los comentarios que ahora puedan comentar. Muchas gracias a ustedes por participar. Un gusto, que tengan un buen fin de semana. Teníamos que hemos movido un poco el cronograma porque, bueno, yo estoy en este momento de viaje y mi viaje se ha reprogramado. Tenía que yo dictar mañana en la mañana este CCM.
perdón, este webinar de CCMs, pero lo he dictado ahora porque mañana voy a estar de viaje. Entonces hemos cambiado un poco las fechas de los webinars. El lunes en la noche se va a ver el webinar de Factory IO. Es un webinar más enfocado en la programación. Ese webinar sí va a ser bastante interesante para todas las personas que les interese el mundo de la automatización, no solamente de Schneider, ¿no? Para todos los que estén interesados en cualquier otra marca pueden entrar. A ver, creo que hay gente que no está en el grupo. Ahorita les voy a mandar, en este momento les voy a mandar el enlace al, aquí les mando el enlace al chat del Zoom. Ingresen ahí al chat para los que no están en el grupo de WhatsApp. En Guayani ya no estamos dictando clases presenciales porque, bueno, ya tenemos la oficina en el centro. Un tiempo nos dictan, en nuestro taller tenemos ahí en Guayani, ¿no? Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a todos por ya está para que ustedes puedan comentar en el grupo, siempre todo dentro del marco de respeto para todas las personas que quieran comentar en el grupo o alguna situación, preguntar, nos pueden hacer. Muchas Gracias gracias. a ti, Gracias, no, gracias. gracias. Gracias y un saludo a todos, que tengan buen fin de semana, buenas noches.